Buen día a todos, mi nombre es Geraldine Jiménez y voy a iniciar hablando con lo que es la hepatitis viral. Esta es una enfermedad infecciosa del hígado causada por distintos virus y caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación. El cuadro clínico y las lesiones histológicas producidas por los distintos agentes virales son prácticamente idénticos, pero existen diferencias en el mecanismo de transmisión, el periodo de incubación y la evolución, sobre todo en los marcadores serológicos que permiten reconocer el agente responsable. Entre las causas más comunes de la hepatitis se identifica el alcoholismo, el consumo de drogas y la intoxicación química o por fármacos y enfermedades autoinmunes. Pero sin duda, las causas de etiología vírica son las mayores y son responsables de al menos la mitad de los casos de hepatitis. Se han descrito distintos virus hepatótrofos que se han ido nombrando sucesivamente como A, B, C, D y G. Todos ellos causan enfermedad hepática, aunque se diferencian en cuanto a su epidemiología, la evolución natural, la prevención y el diagnóstico y su tratamiento. También hay algunos casos de virus que no afectan al hígado de forma exclusiva, pero aún así causan hepatitis, como el caso del citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus herpes simple, el virus de la fiebre amarilla y el parvovirus B19. En cuanto a la clasificación de la hepatitis virales, tenemos que estas se van a dividir en dos partes, según su evolución y según su agente etiológico. En cuanto a la evolución, tenemos que las hepatitis virales generan una inflamación en el hígado que pueden tener una evolución autolimitada, llamadas hepatitis agudas en un periodo menor a 6 meses, pero hay ciertos casos en los que este tiempo es superado y va a generar así una hepatitis crónica. En las hepatitis agudas, la generación de una respuesta inmune intensa de los linfocitos T cooperadores o CD4+ frente a diversos antígenos virales es decisiva para la erradicación de la infección, resolver la inflamación y evitar la evolución hacia la cronicidad. En el caso de la hepatitis crónica, la lesión progresiva del parénquima hepático se debe al sistema inmunológico y no al propio virus hepatótropo, y va a estar determinado por la existencia de diversas reacciones humorales y celulares multiespecíficas contra distintas proteínas estructurales y no estructurales del virus encaminadas a erradicarlo del hígado. En cuanto a la clasificación de la hepatitis según su agente etiológico, estas van a dividirse en hepatitis A. Esta va a ser causada por un virus pequeño que mide de 25 a 28 nanómetros y posee una simetría icosaédrica y pertenece a la familia Picornaviridae. Contiene un genoma tipo ARN sin cubierta. Todas las cepas de este virus que han sido identificadas hasta la fecha son indiferenciables inmunológicamente y pertenecen a un solo serotipo. Pueden replicarse en cultivos tisulares, aunque con menor eficacia que otros picornavirus. También tenemos la hepatitis B. Este pertenece a la familia de los hepagnavirus, que son llamados así por ser hepatotróficos. Está formado por un genoma de ADN y compartir estructuras y estrategias replicativas. Este es un virus esférico de 42 nanómetros y contiene una molécula de ADN circular. En su sintomatología se encuentra una fase preictérica, dolor abdominal, fiebre, cefalea, fatiga, mialgia, artralgia, náuseas y vómito. En la hepatitis B tenemos que es causada por el virus ARN lineal, que mide de 32 nanómetros con envoltura lipídica. Pertenece al tercer género de la familia Flaviviridae. La infección aguda por el virus de la hepatitis C es clínicamente silenciosa cerca del 95% de las veces y se diagnostica mediante una prueba ELISA de segunda generación. También tenemos la hepatitis B, que es producida por un virus defectuoso del tipo ARN que solamente se replica en hospedadores que simultáneamente están infectados por el virus de la hepatitis B. El virión es una partícula esférica de 36 nanómetros que va a estar compuesta por una capa de lipoproteína. Esta infección se debe sospechar en portadores de hepatitis B que muestran alteraciones bruscas de las aminotransaminasas o una exacerbación de la enfermedad. Buenos días, doctora, compañeros de clase. Yo soy el bachiller Jesús Romero y les voy a hablar del punto de etiopatogenia de la hepatitis viral y aspectos inmunológicos. Comenzando con esto, vamos a definir lo que serían los aspectos generales de la etiopatogenia. Entonces, en la etiología de los virus causantes de la hepatitis, tenemos en la clasificación de el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D y virus de la hepatitis E.
en los cuales tienen un desarrollo patógeno muy parecido con características predominantes generales. Como manejo de terminología y mnemotecnias, tenemos que los virus con vocales A y E no producen hepatitis crónica, solo agudas. Y los virus con consonante pueden ocasionar enfermedades crónicas. Otros virus asociados a la hepatitis tenemos lo que es el citomegalovirus, el herpes simple, el adenovirus y el virus Coxsackie. En los aspectos inmunológicos generales de lo que sería la respuesta inmunitaria del cuerpo ante los virus de hepatitis, tenemos que cuando el virus entra a la célula, unos receptores específicos, los Toll-like, reconocen el ADN viral. La activación de estos receptores induce la producción de diversas citoquinas, principalmente interferones, como lo es el interferón beta. Estos mediadores reclutan diversas células del sistema inmunitario, como lo es el linfocito T citotóxico y las células natural killer, que se encargarán de destruir a los hepatocitos infectados, generando otras citoquinas como lo serían el interferón Y, que participa en el papel inmunosupresor en la replicación del virus. En características generales, la clasificación del desarrollo de la hepatitis tiene 4 etapas, que es el periodo de incubación, que generalmente tiene un tiempo de 2 a 6 semanas, la fase sintomática preictérica, en donde se van a comenzar a aparecer síntomas como fiebre, cansancio, dolor abdominal, pérdida del apetito, la fase ictérica y la fase de covalencia. Entonces ahora vamos a definir lo que sería por partes los tipos de hepatitis y cómo desarrollan cada una la hepatitis, incluyendo cómo sería el desarrollo del mecanismo de transmisión, la clínica del mismo y la fisiopatología. Vamos a comenzar con lo que sería la hepatitis A. La hepatitis por virus A, denominada como hepatitis infecciosa, es la más frecuente de todas las hepatitis, con una incidencia anual a nivel mundial que excede a los 1,4 millones de casos. El agente etiológico de esta, el virus hepatitis A, es el Picomaviridae. Posee una estructura de una cápside desnuda icosaédrica de 27 nanómetros con un genoma lineal de ARN monocatenario de 7.470 nucleótidos, una proteína BPG unida al extremo 5 y un poliadhesido unido al tercer extremo. La fisiopatología de esta misma comienza con la interacción de manera específica con un receptor expresado en los hepatocitos, creando una destrucción de la arquitectura del lobulillo hepático a causa de respuesta inmunitaria, con una hiperplasia de macrófagos hepáticos, teniendo un periodo de incubación de 2 a 6 semanas. Esta hepatitis no es citolítica y se libera por exocitosis. El mecanismo de transmisión de la misma es por vía fecal oral y por sexo, en caso homosexual. Los síntomas de esta son fiebre, astenia, náuseas, pérdida del apetito, dolor abdominal e ictericia. La ictericia está en un 70 u 80% en caso de los adultos y solo en un 10% en el caso de los niños. Ahora vamos con la hepatitis B. Infecta el hígado y en menor medida a los riñones y el páncreas. Puede causar un proceso agudo o crónico y acabar en cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática, incluso la muerte. El agente etiológico del virus de hepatitis B es Hepatnavirus. La estructura de este es un genoma de ADN parcialmente bicatenario, en donde también posee una partícula llamada partícula de Dehn y tiene un diámetro de 42 nanómetros. Esta posee una proteína sinasa y una polimerasa con una actividad transcriptasa inversa y ribonucleasa H,
posee una proteína P adherida al genoma que está rodeada del antígeno del centro vírico de la hepatitis B, también conocido como HBCAG, y una envoltura que contiene la glucoproteína del antígeno de superficie de la hepatitis B, siendo este importante en las pruebas de laboratorio para el descarte del tipo de hepatitis, siendo específica para el tipo de hepatitis B. Tenemos ahora la fisiopatología de lo que es la hepatitis B. En esta tenemos que el virus se replica en los hepatocitos en el plazo de 3 días desde que se tuvo la adquisición del virus, pero la sintomatología puede aparecer hasta 45 días después del mismo, dependiendo la dosis vírica y la vía de infección por el cual el paciente se haya infectado. Las copias del genoma del virus de hepatitis B se integran a la cromatina del hepatocito y permanecen latentes. Esto para crear un periodo de reinfección. La inmunidad celular y la inflamación son las responsables de la aparición de los síntomas y la resolución eficaz tras la destrucción de los hepatocitos infectados. Durante la fase aguda de la infección, el parénquima hepático sufre cambios degenerativos consistentes en hinchazón celular y necrosis. El mecanismo de transmisión de la misma es fecal oral, saliva, sudor, leche materna, semen y secreciones vaginales. La clínica de esta posee en síntomas fatiga, falta de apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal y fiebre baja. Y en los signos posee ictericia, coluria, sensibilidad hepática, hepatomegalia y esplenomegalia. Viene la hepatitis C, antes llamada hepatitis posttransfusional no A no B, con siglas de abreviación HNA-NB. Existen cerca de 150 millones de portadores crónicos de virus en el mundo. Aproximadamente 3% de la población posee este virus, causa más común de las enfermedades hepáticas crónicas y uno de los mayores indicadores de trasplantes hepáticos. El agente etiológico del virus de hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae y al género Hepacivirus. Este posee una estructura de un genoma de ARN monocatenario pequeño y encapsulado y tiene un diámetro de 30 a 60 nanómetros, con una nucleocápside icosaédrica. La fisiopatología de esta es que se recubre de una proteína de baja densidad o de muy baja densidad y después la utiliza para ser el receptor captado por el hepatocito. El virión entra en el retículo endoplasmático por gemación y permanece ahí. Las proteínas del virus de la hepatitis C inhiben la apoptosis y la acción del interferón alfa, favoreciendo una acción persistente en replicación vírica, pero más adelante, por la destrucción de la misma célula a causa de la infección vírica, acaba en la muerte celular. El mecanismo de transmisión de esta es vía sanguínea, sexo, cirugías y hemodiálisis. Como carácter específico, una investigación de la OMS dio a investigar que más del 90% de los individuos infectados por el virus de inmunológico humano o por el virus de inmunosupresión humana, que son o han sido consumidores de drogas, trae consigo la infección del virus de la hepatitis C. En cuanto a las características generales o las características morfológicas de la hepatitis vírica aguda y crónica, tenemos lesión hepática con edematización, tenemos colestasis con tapones de bilis caniculares. En el caso de la hepatitis o del virus de hepatitis C, hay un leve cambio en el hígado con aumento del nivel de grasa. Hay necrosis hepática en las células aisladas o cúmulos. Hay desorganización lobular,
pérdida de la estructura normal, cambios regenerativos debido a la proliferación de los hepatocitos y cambios reactivos de las células sinusoidales. También trae consigo acumulación de los restos celulares fagocitados en las células de Kupffer y llegada de las células mononucleadas a los sinusoides. Trae inflamación y también entrada de la inflamación al parénquima adyacente con necrosis de los hepatocitos. En el caso de lo que sería la hepatitis crónica, trae los cambios comunes de la hepatitis aguda, más la lesión hepatocítica, necrosis, apoptosis y regeneración, cambios reactivos de las células sinusoidales, trae cambios en los espacios portales, como lo sería la inflamación, limitando los espacios portales. También se extiende o se podría extender hacia el parénquima adyacente con necrosis de los hepatocitos, conocida como hepatitis de interfase, o inflamación y necrosis con formación de puentes. En el caso de la fibrosis, aumenta con lo que sería el depósito portal o un depósito portal y periportal con la formación de tabiques fibrosos con aparición de puentes. En el caso de lo que sería la hepatitis crónica causada por el virus de hepatitis B, tendría hepatocitos en vidrio esmerilado y en el caso de la hepatitis crónica por virus de hepatitis C, proliferación de las células epiteliales del conducto biliar formando segregados linfoides. La lesión celular de los hepatocitos durante una hepatitis viral va a estar mediada principalmente por el sistema inmune, más específicamente por los linfocitos T, que van a reconocer a los hepatocitos infectados que presentan proteínas virales en sus membranas. La interacción entre estos linfocitos T y los hepatocitos infectados van a inducir la apoptosis del hepatocito. Esta reacción se va a llevar principalmente por ligandos de Fas que presentan los linfocitos T y que se van a unir a los receptores Fas, que bueno, se trata de un receptor que se va a encontrar presente en los hepatocitos, sobre todo de aquellos que están infectados, y bueno, se trata de un receptor de muerte celular. Por lo tanto, al producirse esta interacción se va a inducir la apoptosis de esta célula. La expresión de estos receptores sobre los hepatocitos infectados puede ser inducida por proteínas virales o por proteínas o por citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 que se va a generar durante la respuesta inflamatoria. La apoptosis de los hepatocitos va a estar mediado por estos linfocitos y van a explicar los síndromes que se observan en las hepatitis virales, pero la presentación de estos síndromes puede variar dependiendo del grado de apoptosis que se produzca frente a una serie de mecanismos antiapoptósicos que son inducidos por algunas proteínas virales. Esto va a explicar, ¿verdad?, por qué en el caso de la hepatitis, el virus de la hepatitis A, por ejemplo, suele ser aguda y suele ser autolimitada y no produce cronicidad. Pero por otro lado, y eso se va a deber a las proteínas del virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, sí que pueden producir cronicidad, ya que pueden producir proteínas que estimulan mecanismos intracelulares que van a conferir resistencia ante la apoptosis. De manera que evitan la destrucción de los hepatocitos infectados y por esta razón pues permite perpetuar estas células y producen entonces la cronicidad, la persistencia de la infección. Las citoquinas inflamatorias son las que van a producir los síntomas que caracterizan el periodo prodrómico de la enfermedad. Podemos incluir fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas, estreñimiento, vómitos, ¿no? A medida que progresa la destrucción de los hepatocitos, podemos observar un aumento de la alanina aminotransferasa sérica, ¿sí?, lo que nos indica que hay un daño de los hepatocitos, hay una lesión de los hepatocitos, y comienza a acumularse la bilirrubina. También puede aparecer hepatalgia y prurito generalizado, además de un aumento de la intensidad de los síntomas prodrómicos. La hepatitis puede ser resolutiva, especialmente en el caso del virus de la hepatitis A, pero cuando se vuelve una infección crónica puede aumentar el riesgo de sufrir un carcinoma hepatocelular, además de que aparecen síntomas de insuficiencia hepática, aunque la insuficiencia hepática también puede ser aguda cuando la hepatitis es grave. Entre las consecuencias de esta insuficiencia hepática podemos mencionar la bilirrubina, va a aumentar la bilirrubina y va a haber una colestasis,
y que va a aparecer por la reducida capacidad de los hepatocitos de la captación de bilirrubina y por la obstrucción del flujo biliar. Esto se va a deber principalmente a la muerte del tejido hepático. Además, debido a la pérdida del parénquima, va a haber una disminución de la función hepática que va a producir la reducción de la síntesis de glucosa y de albúmina, produciendo entonces una hipoglucemia y una hipoalbuminemia, con todas las repercusiones hemodinámicas que eso significa. Hay que aclarar también que puede producirse un cuadro clínico que se conoce como encefalopatía hepática por acumulación de amoníaco cuando la insuficiencia es aguda, cuando la insuficiencia es aguda o cuando la insuficiencia es crónica. Se debe más que todo a la disminución de la síntesis del ácido gamma-aminobutírico, que como sabemos es un importante neurotransmisor. Buenos días, mi nombre es Pablo Subero y voy a hablarles acerca de las complicaciones de la hepatitis viral. Como bien sabrán, el curso de la hepatitis depende mucho tanto de la cepa del virus que esté infectando al paciente, así como de la carga viral propia del virus que está ingresando al cuerpo del mismo, por lo cual su evolución es invariable, de la misma manera que puede ser increíblemente impredecible. Los pacientes pueden alcanzar una remisión espontánea que se ve en la mayoría de los casos por infecciones tanto de los virus de la hepatitis A como de la hepatitis B, así como puede mostrar una enfermedad indolente que no muestra progresión durante muchos años y enfermedades silentes que no muestran síntomas en lo absoluto. Por el contrario, tenemos algunos pacientes que tienen una enfermedad que rápidamente progresa hasta desarrollar síntomas graves, síntomas que pueden poner en peligro la vida del paciente, que pasan de ser una simple fiebre o un malestar general hasta poder causar destrucción de los hepatocitos en gran medida y llevar hasta una insuficiencia hepática. Entre estas complicaciones podemos citar varias, como lo son la cirrosis hepática, que termina desarrollándose luego de daño acumulado dentro de los acinos hepáticos y los lobulillos del hígado como tal; la encefalopatía hepática, que es una de las principales causas de muerte por enfermedad hepática; la hematemesis masiva por varices esofágica, que ocurre por la migración de los biliones a través de vía linfática y hemática hacia la circulación sanguínea sistémica; la colitis por diseminación por parte del drenaje mesentérico; y la necrosis fulminante del hígado, la que se conoce comúnmente como la insuficiencia hepática propiamente dicha. De ella vamos a hablar en específico. La insuficiencia hepática fulminante o la necrosis hepática fulminante son solamente un pequeño número de las hepatitis virales que se van a presentar en un paciente normal sin comorbilidades, llegando a ser menos del 1% del curso de estas patologías en su historia natural. Es por lo general una insuficiencia hepática que evoluciona desde el inicio de los síntomas hasta una encefalopatía hepática en menos de 2 a 3 semanas, en sujetos que no tienen una hepatopatía crónica. Y bueno, pues se le denomina fulminante porque el desarrollo rápido de la misma, por la muerte acelerada de los hepatocitos, crea múltiples síndromes clínicos por la pérdida de proteínas, por la obstrucción de las vías biliares, por la destrucción de las hematis, entre otras. Y el desarrollo de la misma también va a depender de la cepa del virus que esté infectando, siendo más comúnmente el desarrollo de la misma por serotipos muy agresivos del virus de la hepatitis A, y en el menor de los casos por serotipos agresivos del virus de la hepatitis B, en cuyo caso, al ser inducida por virus de la hepatitis B, se pueden producir apoptosis masiva de los hepatocitos, donde no vamos a encontrar ni siquiera los detalles histopatológicos en biopsias, a menos que el paciente alcance más de una semana de supervivencia luego de empezar a presentar los síntomas. Y es muy extraño realmente lograr aislar el agente causal de la necrosis masiva de los hepatocitos. Es más común
diagnosticarlo como una necrosis fulminante, producto de una hepatitis viral. En cuanto a la morfología de las lesiones por hepatitis necrótica fulminante, podemos decir que sus áreas necróticas tienen un aspecto de papila fungosa roja, que viene determinada por los sitios de hemorragia en la microvasculatura de los acinos hepáticos. Cuando nosotros exponemos estos cortes de tejido al microscopio, se puede apreciar la destrucción completa de los hepatocitos en los lobulillos contiguos, porque la necrosis se va dispersando de uno a otro. Esto deja solamente una pequeña red de reticulina que se colapsa, que son las proteínas de unión entre una fibra hepática y otra, que está colapsada porque los sitios a los que ella está adherida pues no están morfológicamente funcionales, y los espacios portas que se pueden ver preservados o que pueden verse alterados completamente, pueden verse ensanchados o disminuidos en su diámetro. También se puede encontrar una reacción inflamatoria con infiltrado fibrinoide por la acumulación de células inmunitarias, como lo pueden ser los macrófagos y los linfocitos. Sin embargo, estas manifestaciones por parte del sistema inmune en una hepatitis fulminante son muy poco comunes porque, como se dijo anteriormente, ocurren en los estadios agudos de la enfermedad. Esta enfermedad no tiene tratamiento. Cuando se presenta, lo más probable es que el paciente tenga que ser trasplantado para tener una mayor esperanza de vida, porque las hepatitis fulminantes sin trasplante tienen una mortalidad mayor al 85% de los casos. Así que un paciente al que no se le puede hacer un trasplante de hígado en un periodo corto de tiempo, lo más probable es que vaya a fallecer por causa de la hepatitis fulminante. Referente a las colitis que pueden ocurrir en secundarias a una hepatitis viral, podemos decir que hay dos maneras en las que estas pueden ocurrir. En el caso de las hepatitis A y B, o bueno, de las hepatitis que pueden ser tanto agudas como crónicas, tenemos que de las manifestaciones típicas de la colitis van a presentarse porque el haber aumentado una presión dentro del hígado, el hígado está aumentado de tamaño por la inflamación, ya sea aguda o crónica del mismo, lo cual va a aumentar la presión en la vena porta, y esto va a impedir que la sangre que está drenando directamente a ella pueda ingresar de manera rápida, como lo haría normalmente, lo cual va a producir un retorno anómalo de la sangre, que va a volver desde las venas mesentéricas que llevan hacia las portas en contramarcha, que la sangre que iba hacia el sistema porta regrese nuevamente hacia los intestinos. Esto me va a producir un éxtasis de la sangre dentro de la misma con una posterior congestión. Esto se va a manifestar de diferentes maneras, ya puede ser como hemorroides, como aumento del tamaño de la vasculatura del intestino, entre otras. La otra manera en la que una hepatitis puede producirme a mí una colitis, en el caso por lo menos de lo que vienen a ser las enfermedades inmunitarias, que son las que más comúnmente van a producirme patologías intestinales secundarias, como el síndrome de Crohn, es por las enfermedades inmunitarias. En este caso la hepatitis E se da por un proceso autoinmune que al enlazarse, por la expresión desmedida del sistema inmune, me afecta directamente al colon, produciendo su inflamación, su ulceración, pues las manifestaciones típicas de lo que vendría a ser una colitis, que indiferentemente de si es primaria o secundaria, porque se dice que ya puede ser el colon el que afecte al hígado, siendo una enfermedad extraintestinal, o siendo el hígado que a través de su afección me afecta al colon. Podemos encontrarnos con las dos situaciones perfectamente. Muchas gracias.